Ya, perfecto. Genial, chicos. Bueno, hoy tenemos que tratar un tema que dejamos un poco inconcluso la anterior clase, que era acerca del transporte de membranas, acerca del transporte de electrolitos y sustancias a través de las membranas celulares. Perdón si estoy un poco cansado, chicos, estoy un poquito postguardia, entonces un turno pesado. Pero bueno, entonces ese capítulo explica muchas cosas que les van a servir y habla también muchos datos técnicos. Hoy vamos a repasar los datos puntuales y lo que hay que saber y lo que hay que entender para poder utilizar esto a nuestro favor cuando estudiemos el resto de temas que tenemos asignados para este módulo. Entonces, para empezar, quiero que recuerden lo que yo les había dicho. Habíamos comentado brevemente que tanto el líquido intracelular como el líquido extracelular tiene muchas concentraciones de electrolitos variados. Hay mucho concentrado porque somos como recipientes en los que se han disuelto todos estos. ¿Sí? Y para la interacción de las células, para poder estar en estados de activación, para poder ver si una célula está en reposo, necesitábamos nosotros comprender cómo estos podían interactuar. Entonces, este gráfico que debieron haberlo visto en el libro, les ilustra un poco de cómo están las concentraciones de electrolitos, tanto fuera como dentro de la célula, para ver cómo interacciona una célula con el medio interno. Entonces, quiero que se fijen bien, chicos. Los más importantes que quiero que sepan y que recuerden, que nos van a servir para nosotros estudiar lo que tenemos que estudiar ahora, es este recuadro azul que les pongo aquí, en donde yo marco tanto el sodio como el potasio. Y como ustedes ven, la cantidad de miliequivalentes de sodio fuera de la célula es mucho más alta de lo que hay dentro de la célula. Es 142 afuera y 10 adentro. Mientras que el potasio que hay fuera de la célula es muy bajo, mientras que dentro de la célula tenemos un potasio bastante alto. Amy dice que si el sodio en el líquido extracelular no era 110, no, para nada. El sodio normal en personas adultas es entre 130, bueno, en todas las personas es de 135 a 145 mil equivalentes litro. Eso es la concentración normal. Aquí Guyton usa un número cerrado que es 142, pero es de 135 a 145. Por debajo de 135 es bajo, por encima de 145 es alto. Listo. Entonces, estos dos es los que queremos comprender porque estos van a jugar un juego fundamental en lo que es el potencial de acción. O sea, es lo que queremos ahorita es entender eso. Y esto es lo que nos va a servir. ¿Hecho? Vale. Como ven, hay muchas otras sustancias, inclusive hay colesterol, fosfolípidos, tenemos incluso proteínas, dióxido de carbono, pH, o sea, tenemos muchísimas cosas. Pero cuando tengamos que estudiar capítulos específicos vamos a mencionarlos a estos. Lo que quiero que ahorita recuerden es este sodio y este potasio. El resto lo van a ir leyendo y estudiando ustedes. Espero haber respondido tu pregunta, Amy. Bueno, ¿cómo son estos transportes? El transporte existe de dos maneras. La primera manera es que tenemos un transporte pasivo y el otro es un transporte activo. ¿Cuál es la definición de transporte activo? Y transporte activo es cuando el transporte pasivo es cuando no requiere, es cuando tú no requieres energía. Perdón, un mensaje. Listo. Y el transporte activo es cuando vamos a requerir una fuente de energía, no importa cuál sea. Entonces, para esquematizar, el transporte pasivo también se lo entiende como difusión, porque la difusión es el paso de sustancias a través de un gradiente de concentración. Uno de los condicionantes para que exista un transporte pasivo es que tú debes contar con un gradiente de concentración, debes tener una diferencia de más a menos. Es la única manera en la que tú puedes transportar una sustancia
sin que gastes energía, porque el gradiente te va a dar el impulso. Cuando tú no tienes gradiente, es imposible que tú tengas difusión. Hecho, sin ese gradiente nunca puede haber un transporte pasivo. En ausencia de gradientes de concentración, lo que se necesita es un transporte activo y que se consuma energía para que podamos nosotros transportar esta sustancia de un lado al otro, ¿sí? Bueno, como vemos, la difusión puede ser una difusión simple y una difusión facilitada. Entonces, como vemos dentro de la difusión, quiero que se fijen en el gráfico, cuando tenemos una difusión simple, nosotros tenemos dos posibilidades. Que la sustancia sea una sustancia liposoluble, la cual permita atravesar la membrana de la bifosfocapa que tiene la célula y logre atravesar de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Para ello no necesitamos nada más que el gradiente, que la sustancia cumpla con la estructura química que le permita hacer esto. Por otro lado, hay otras sustancias que no pueden atravesar por su naturaleza química esta estructura del mosaico fluido que tiene nuestra membrana celular. Entonces no van a poder simplemente coger y salir. Como ven en el gráfico, en algunas sustancias, en la gran mayoría, vamos a requerir de proteínas. Estas proteínas son las proteínas que se encuentran integradas en la membrana celular y lo que hacen son como túneles, son canales, son proteínas que forman canales que permiten a estas sustancias con otro tipo de estructura atravesar la membrana a partir de un gradiente de concentración, por lo cual tampoco nosotros vamos a utilizar energía. Entonces, este es el medio por el cual los electrolitos son transportados la gran mayoría de veces. Casi siempre, bueno, en todos los casos, los electrolitos van a requerir de proteínas de canal que les permitan atravesar de un lado al otro a través de difusión simple. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la difusión facilitada. En la difusión facilitada, tú también tienes proteínas, pero ya no son las mismas proteínas de canal en la cual tú formaste un tubito. Lo que tienes, Patricia, en la difusión facilitada es que vas a tener proteínas que van a cambiar su conformación, estructura, para tratar de llevarla del un lado al otro a la sustancia que queremos nosotros pasar sin necesidad de utilizar energía, también a partir de gradiente. Y esos son, ya vamos a ver cómo funcionan. Generalmente estas proteínas son específicas, sirven para sustancias específicas y no tienes tú una utilización de energía. Entonces necesitas estas proteínas transportadoras. Entonces, al ser difusión facilitada, tú también vas a requerir de un gradiente que te permita a ti poder transportar la sustancia de un lado al otro. Ahora tenemos el transporte activo. En el transporte activo nosotros vamos a tener un transporte activo primario o secundario dependiendo de la fuente de energía que ocupemos. Esto quiere decir que si el transporte activo utiliza ATP, va a ser un transporte activo primario. Si el transporte activo no utiliza ATP y utiliza cualquier otro tipo de energía, que ya vamos a ver cuáles pueden ser, esto se convierte en un transporte activo secundario. Igualmente, en el transporte activo, nosotros vamos a tener que utilizar proteínas transportadoras, porque si no, no vamos a poder movilizar las sustancias. Sin embargo, la característica en el transporte activo, que es el consumo de energía, este consumo de energía es el que les va a permitir a las proteínas llevar la sustancia en contra de un gradiente de concentración. Eso quiere decir que tú puedes llevar de un sitio de poca concentración la sustancia a un sitio que está altamente concentrado. Para eso nos sirve el transporte activo. ¿Sí? Entonces, ¿está claro? Preguntas, dudas hasta aquí.
Cuéntenme, chicos, preguntas hasta aquí. No, no me llega nada al Teams, así que bueno, creo que el tema está claro. Todo bien, perfecto, listo. Entonces, ahora, lo que vamos a analizar, bueno, no hay mucho que explicar en la difusión simple cuando las sustancias son liposolubles porque atraviesan la membrana, pero sí tenemos mucho que explicar en las proteínas de canal. Las proteínas de canal, eso ni siquiera vamos a entrar mucho en detalle, vamos a entender el mecanismo básico que tiene. Generalmente estos canales tienen compuertas, los canales que se van a utilizar en la difusión simple para los electrolitos. Como están viendo, van a haber compuertas y estas compuertas van a ser las que impidan que las sustancias entren a menos que se abran. Y generalmente estos tipos de canales son canales que responden a la carga eléctrica, ¿sí? Pero también pueden ser dependientes del ligando, ¿ya? ¿A qué me refiero? Estos canales abren sus compuertas en el primer caso, si es que comienza a cambiar el potencial de membrana de la célula, estos van a comenzar a abrirse. Si es que se vuelve positivo, ellos van a abrirse, abrir las compuertas y van a permitir la entrada de sodio. Cuando hablamos de un canal que depende del ligando, son estructuras exactamente iguales, pero la compuerta no va a responder a la carga eléctrica, sino que va a responder a un ligando. El ejemplo que les pone Guyton, y es el ejemplo más clásico, es el ejemplo de la acetilcolina. La acetilcolina lo que se une es unirse a un espacio que se encuentra en una esquinita del canal, y al unirse a su ligando, este va a hacer que el canal abra las compuertas de tal manera que vamos a poder nosotros ingresar la sustancia que queremos, en este caso el sodio. Cosa interesante, por ejemplo, cuando hablamos del canal iónico de sodio controlado por voltaje, como podemos ver en esta imagen, en la imagen en la parte de arriba, la compuerta se encuentra en el exterior de la célula. Esta compuerta se abre y entra el sodio. Cuando empieza un potencial de acción y se va a despolarizar, lo que está sucediendo es que esa compuerta se abre y ese es el estímulo que permite que la entrada de sodio lleve a la despolarización a la célula, de tal manera que ingresa. Cuando la célula se ha despolarizado adentro, ya tenemos las cargas positivas, automáticamente se cierra y en cuestión de milisegundos, cuando la célula ya realizó su acción, ya se despolarizó, se abre la compuerta del potasio, que es la que permite que salga y se repolarice la célula, lo que habíamos conversado. Como ustedes ven en el dibujo de abajo, el canal iónico de potasio tiene una compuerta que se encuentra en el lado interior de la membrana. ¿Sí? Como ven, siempre acordarse que que el canal iónico de potasio tiene una compuerta en el interior. ¿Sí? Vale, ¿preguntas hasta ahí? Bueno, ahora, ¿qué define? ¿Cuál es la diferencia entre una difusión simple y una difusión facilitada? Esto que tenemos aquí es una... Ay, aquí puse mal el gráfico. Aquí tenemos la difusión facilitada. ¿Cuál es la diferencia? Como ustedes ven, aquí tenemos un canal iónico en lo que vimos en el transporte de iones, en la difusión simple, en la cual tenemos el canal iónico que permite el paso solo por la estructura química. Es un canalcito que está ahí y cuenta con compuertas. Por otro lado, tenemos aquí este gráfico en el cual tenemos lo que es un transporte facilitado.
Lo que hace la proteína de transporte en el transporte simple, facilitado, es que detecta la sustancia para la que tiene que pegarse, a la que se liga, y automáticamente la proteína comienza a cambiar su estructura de tal manera que lleva su estructura que está libre de la sustancia al otro extremo contrario donde está la sustancia, o en este caso la molécula que queremos transportar, y la molécula transportada se queda adherida a la estructura de esta proteína y al como cambió su forma, yo hice un cambio conformacional, esta parte de la proteína que estaba adherida a la molécula termina en la parte interna de la membrana y así es como ha logrado ingresar la molécula. La molécula llega, se adhiere a la proteína cambia, dejando que esa parte en la que estaba adherida, la molécula quede dentro de la célula. No ha gastado energía, ha hecho cambios conformacionales de tal manera que la molécula puede ser liberada adentro de la célula. Obviamente debe haber un gradiente también aquí. Transporte facilitado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la difusión simple y la difusión facilitada? En cuestiones fisiológicas, en cuestiones de, de teoría, de qué es lo que sucede, cuáles son los mecanismos. Bueno, quiero que se fijen en este gráfico que tienen aquí. Este grafiquito que tienen aquí ilustra cuál es la relación que existe en la velocidad de difusión y la concentración de la sustancia. ¿A qué me quiero referir con esto? Cuando ustedes tienen un gradiente de concentración y se da un mecanismo de, de difusión simple, ya sea por canales iónicos o que la sustancia atraviese la membrana de la bifosfolipídica, tú te vas a tener que mientras más concentrado y más grande sea el gradiente, la velocidad de difusión va a ser directamente proporcional a esta concentración. Esto quiere decir que mientras más concentrada esté la sustancia, más rápido va a pasar y más cantidad vas a tener. De tal manera que vemos la pendiente azul como sigue creciendo de manera exponencial. Sin embargo, la difusión facilitada depende de la proteína de transporte, ¿sí? Entonces tú no puedes decir que al concentrar más va a responder con mayor velocidad de difusión. ¿Por qué razón? Porque tienes que darle tiempo a la proteína, que la proteína realice estos cambios conformacionales que le permitan llevar a la molécula adentro de la célula. Entonces, esto lleva tiempo y la proteína debe siempre volver a su forma anterior, la forma previa, en un inicio para poder volver a transportar una molécula, lo que hace que limite su velocidad de difusión. Como vemos, la pendiente va subiendo, miren la línea roja, va subiendo. ¿Por qué razón? Porque hay muchas proteínas dentro de la membrana y cuando todos se saturan, no importa cuánto aumentes la concentración de la sustancia, la velocidad de difusión ya no va a aumentar, ha llegado a una velocidad máxima porque es dependiente de la proteína. Es lo que deben saber. Una característica de las características principales de la difusión facilitada. Hecho, vayan mandando sus preguntas. Si hay preguntas, por favorcito. No, todo bien. Todo bien. Perfecto. El capítulo hay que verlo de una manera sencilla. Ana, no, tú no puedes seguir aumentando la velocidad. No importa qué concentración tengas del soluto que vayas a transportar o de la molécula que vayas a transportar. Si es transporte facilitado, va a llegar a un punto en el que no vas a transportar más rápido. En cambio, cuando tienes solo los canales iónicos y tienes la membrana, mientras más concentres, más rápido es la difusión. Mucho más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Crece exponencialmente, pero como dependemos de la proteína transportadora, en este caso, la difusión facilitada se ve limitada por una velocidad de difusión y es dependiente de la proteína. Ya, esto ya vimos. El libro también les habla acerca un poco de lo que habíamos conversado en la primera clase de
de la capacidad osmótica que tienen los electrolitos. Si nosotros tuviéramos un recipiente A, como ven en el gráfico, un recipiente B, imagínense que está lleno de agua, y tenemos una concentración muy grande de soluto en el recipiente A, y estos están separados por una membrana semipermeable, el agua va a tender a atravesar la membrana e irse al recipiente que se encuentra más concentrado. ¿Por qué razón? Porque en el recipiente más concentrado, nosotros tenemos por objetivo diluirlo. Recuerden el principio de las soluciones ideales que habíamos conversado, porque esto hace que tratemos de igualar las concentraciones. ¿Hecho? Bueno. Muy bien. Ahora, este grafiquito, bueno, ya vimos, creo que repasen este cuadro de acá. Este grafiquito nosotros lo que hemos hecho es dividir el transporte. Como vimos, ya estudiamos y analizamos rápidamente cómo funciona la difusión simple en sustancias liposolubles que permiten atravesar la membrana. Vimos también cómo los canales iónicos sirven de paso para los electrolitos, especialmente los que vamos a estudiar en cuestión de difusión simple, y que a través del gradiente también logran pasar de tal manera que no ocupan energía por proteínas de canal. Pero también tenemos la difusión facilitada en la cual ya utilizamos proteínas de transporte con un gradiente de concentración y nosotros dependemos de la estructura de la proteína. Sin embargo, ahorita vamos a estudiar lo que es el transporte activo. El transporte activo, chicos, necesitamos nosotros una fuente de energía, necesitamos consumir energía y luchar en contra del gradiente de concentración. Sí. Dependiendo de cuál sea la fuente de energía, nosotros vamos a tener un transporte activo primario o un transporte activo secundario. Esta imagen que les pongo aquí, chicos, es el ejemplo de un transporte activo primario, que es uno que ustedes ya lo conocen y que lo han utilizado muchas veces, lo han hablado un montón de veces. Esta es la bomba sodio-potasio ATPase. Esta bomba sodio-potasio ATPasa lucha en contra del gradiente de concentración. ¿Sí? Esta sirve para sacar sodio a un líquido extracelular, que está lleno de sodio, entonces estás en contra del gradiente. De igual manera te permite ingresar potasio donde el potasio está muy concentrado, que es en el interior de la célula. Sí, esta es la manera en que la sodio-potasio ATPasa lucha en contra del gradiente. ¿Y qué es lo que está utilizando para que pueda luchar en contra del gradiente? Es la degradación del ATP y formar ADP más fosfato, que es la forma de energía que nosotros vamos a utilizar, el fosfato inorgánico. Entonces, como ustedes ven, está sacando 3 sodios y metiendo 2 potasios, lo que significa que si las cargas de sodio son equivalentes, nosotros estamos teniendo un déficit de cargas positivas hacia afuera. Se dice que la bomba sodio-potasio ATPasa, es electrógena, lo habrán leído en las letras chiquitas del Guyton, porque el hecho de que tú saques más cargas positivas de las que ingresas en determinado punto hace que generes una carga negativa para la célula. Hecho, les voy a tener una carga negativa para la célula. Y eso es realmente importante saberlo, porque yo les había comentado, la bomba sodio-potasio ATPasa, cuando yo les dije en la primera clase, permite restablecer al final del potencial de acción las concentraciones de electrolitos, tanto fuera de la célula como dentro de la célula. Para eso servía, era el objetivo de lo que queríamos. Pero no les mencioné el detalle, les dije que no alteraba
para no confundirles, les dije, no altera realmente las cargas de la membrana, pero lo altera mínimamente, sí las altera negativamente, pero está dentro del potencial de membrana. Cuando estudiemos dentro de la ecuación que calcula, se considera el efecto que tiene esta bomba, y por eso cuando lo graficamos en el potencial como tal, en el potencial de acción, no se mueve, no hay más, no aparece. Entonces, eso es como que un detalle que vamos a ir aclarando para que sepan. Entonces, este es un ejemplo claro. Así como tú ocupaste ATP para transportar, puedes ocupar ATP para transportar otras sustancias. Pero este es el ejemplo más significativo, y este es como que el que deben saber y conocer a detalle. Cuando tú utilizas otra fuente de energía, cuando tú ocupas otra fuente de energía, aparece lo que es el contratransporte y el cotransporte. Como ven en este gráfico, el gráfico te muestra cómo el sodio entra y el calcio sale, que es un mecanismo parecido al que pasaba aquí en la bomba sodio-potasio-ATP, en la que tú sacabas sodio y metías potasio, pero con una pequeña y muy grande diferencia, que es súper importante. ¿Qué es lo súper importante aquí? En el transporte activo primario utilizabas ATP. Aquí no. En el contratransporte, para que tú tengas un contratransporte, tú requieres que una de las dos sustancias esté a favor del gradiente de concentración. Esto quiere decir que el sodio que está ingresando a favor del gradiente. Prácticamente está entrando por difusión simple. Prácticamente es lo que está haciendo. Entonces, el calcio aprovecha la energía generada por ese gradiente para salir al exterior. Ese gradiente de ingreso del sodio termina generando energía. Y esa energía generada por el gradiente del paso del sodio es la que te permite a ti sacar el calcio y llevarlo hacia afuera. De tal manera que tú terminas ingresando sodio y sacando calcio. Cuando estudiemos cosas detalladas vamos a ver qué transportadores, qué tipo de transporte vamos utilizando. De igual manera, podemos ver en el lado derecho del gráfico que el sodio está ingresando a través del gradiente de concentración. La línea negra marca que el gradiente de concentración está empujando el sodio, y este permite que entre al interior de la célula. De igual manera, los hidrogeniones aprovechan, en este caso los hidrogeniones aprovechan la energía generada por el ingreso de sodio, de tal manera que terminan saliendo fuera de la célula. Sus mecanismos de hidrogeniones y sodio se utilizan mucho en fisiología renal. Ahora, así como tienen ustedes la posibilidad de ingresar una sustancia y sacar otra, también tienen la oportunidad de aprovechar el ingreso de una célula, de una molécula, perdón chicos, del ingreso de una molécula, para que la sustancia que ustedes quieren transportar ingrese con ella. Eso es lo que sucede con unos transportadores bastante especiales que nosotros tenemos, especialmente los cotransportadores de glucosa. Los cotransportadores de glucosa pertenecen a la familia SGLT. Hay los SGLT, tanto 1 como 2, y son abundantes en el intestino y en los riñones. Lo que hace la glucosa es aprovechar el gradiente generado por el sodio, con el cual ingresa, y la glucosa termina siendo transportada al interior junto a la energía generada por ese gradiente a través de una proteína, y así es como logra la glucosa entrar o atravesar la membrana de la célula. Ese es un mecanismo de cotransporte. Recuerden que en el transporte activo secundario nosotros no utilizamos ATP, sino que utilizamos otra energía. ¿Y cuál es ese tipo de energía? ¿Cuál es esa fuente de energía que utilizamos nosotros? Viene a ser el gradiente generado por otra molécula que a la final está pasando por difusión simple.
¿Hecho? Obviamente el calcio y los hidrogeniones son los que van, a pesar de que el sodio esté a favor del gradiente, el calcio y el hidrogenión estarían saliendo en el contratransporte en contra del gradiente de concentración. De igual manera, la glucosa. ¿Sí? Estos mecanismos de transporte activo, tanto primario como secundario. Preguntas y dudas hasta aquí, chicos. Chicos, cuéntenme preguntas y dudas que tengan. Piensen, analicen, reflexionen y les voy a dar 2 minutitos para que formulen algún tipo de pregunta, duda de su lectura y de la clase que hemos tenido ahorita. Era una primera defensa en las cuales los sirios. Hoy parece que alguien está en clase de histología, chicos. Preguntas, chicos, a ver, veamos. Otro ejemplo, además de que se utiliza el sodio para transporte activo secundario. Oh, bueno, ya vimos el ejemplo de la bomba de sodio potasio TPasa. Ese es en primario. En secundario vimos el del calcio, el de los hidrogeniones y también vimos el sodio con la glucosa. Otro que podamos nosotros hablar de transporte activo secundario que sea importante, que yo recuerde, déjame pensarlo. ¿En qué parte de la fisiología tenemos otro muy, muy importante? De la segunda línea de defensa. Ya, ok. ¿Sabes dónde hay abundantes transportadores que te hacen cotransporte? Los encuentras mucho en el riñón. En el riñón tenemos los transportadores que utilizan, que son hay un transportador que es un transportador de 4 sustancias en la cual tú pasas sodio, potasio, cloro y también un poco de bicarbonato, si bien lo recuerdo. Ay, no, perdóname. Tienes un transportador específico que encuentras en la porción gruesa ascendente del asa de Henle en los riñones, en la cual tú pasas sodio, potasio y cloro. Y el gradiente principal está otorgado por el sodio. El potasio y el cloro no van tanto a favor del gradiente y te hacen un mecanismo similar al de cotransporte, es un cotransportador. Y el sodio es el que brinda el gradiente principal de la energía para que el cloro y el potasio puedan atravesarlo. Sí, esos son los transportadores sensibles a furosemide, que es un diurético. Ese es otro ejemplo importante que puedes encontrar tú en la fisiología de lo que hay. Ese es otro. No siempre, depende del mecanismo que quieras lograr. Como ves, puedes tener contratransporte, puedes tener cotransporte, siempre y cuando sea secundario. Esas son las dos posibilidades. Siempre la fuente de energía en el transporte activo secundario
va a ser resultado de un gradiente dado por una molécula que está siendo transportada a través del gradiente. Entonces, por ejemplo, si tú te pones a pensar en toda la fisiología, siempre vas a encontrar afuera sodio. Entonces, en todos los casos, el que te va a dar ese gradiente va a ser el sodio. Siempre va a dar el gradiente del sodio. Es bien difícil que otra sustancia te dé el gradiente, porque el único que vas a encontrar tan concentrado en todo el cuerpo, afuera de la célula, va a ser el sodio. Entonces, cuando tú necesites el ingreso, vas a tener cotransportadores con sodio, o cuando necesites que algo salga, va a necesitar un contratransporte en la que se utilice el sodio. Entonces, sí, el sodio viene a ser como que el motor de todo el transporte activo secundario, porque es el que genera los gradientes. Sí, entonces al entrar por difusión simple genera energía que es aprovechada. Esto es importante. Cuando nos referimos a gradiente, nos referimos al hecho de que hay una diferencia de concentración de mayor a menor. Esa diferencia de concentraciones genera un gradiente. Y este gradiente es el que permite el ingreso. No hablamos como una fuerza de movimiento, pero a la final es el gradiente el que termina empujando. Sí. Gradiente es tengo más afuera, menos adentro, o más adentro y menos afuera, donde sea. Entonces hay una diferencia. Gradiente es diferencia, diferencia. Entonces cuando estás a favor del gradiente es que estás yendo del que está más al que está menos, porque estás yendo, cuando vas en contra del gradiente de concentración es cuando vas desde menos a más. Entonces estás yendo en contra de lo normal y para eso necesitas tú siempre energía. Si tú quieres meterte a una piscina en la que no hay gente, puedes entrar fácilmente. Pero si quieres meterte a una piscina en la que tienes muchísimas personas, tienes que luchar para meterte. Entonces necesitas de energía. ¿Otras preguntas? Hay muchísimos, muchísimas. Inclusive, verán, en primer lugar, la bomba sodio potasio ATPasa que utilizamos nosotros, por ejemplo, en en el potencial de acción al final, también sirve para de alguna manera ayudar a la célula cuando ésta se comienza a hinchar, cuando comienza a llenarse de mucho líquido. Funciona. Clínicamente es aplicable para todos estos transportadores. Por ejemplo, ¿qué creen que sucede cuando una persona tiene muy poco sodio? Cuando una persona tiene muy poco sodio en su sangre, tiene algo que se llama hiponatremia, comienza al agua, el líquido, a salir de la célula, porque lo que está afuera se vuelve hipotónico y lo que está adentro se vuelve hipertónico. Es como el gráfico que está aquí. Imagínense que una persona comienza a bajar sus niveles de sodio en sangre, y la sangre se comienza a volver como, ¿qué creen que va a pasar si el sodio comienza a bajar o comienza a aumentar? Si comienza a aumentar, vamos a tener el fenómeno de esta imagen, y es que el agua comienza a salir de la célula para intentar disminuir la concentración de sodio en la sangre. Una persona con hipernatremia
termina deshidratándose. Por eso es que cuando comen mucha sal, les da sed. Por eso es que después de comer cosas saladas, les da sed, porque todo lo que estuvo en contacto estuvo en un ambiente hiperosmolar y eso termina haciendo que se movilice el líquido a donde está más concentrado para diluirlo. Generalmente, si está fuera de la célula la concentración alta de sodio, vas a tener tú que el líquido va a salir de la célula y la célula se va a deshidratar. Entonces, si te comienzas a poner a pensar, ¿qué pasa si es que las neuronas se deshidratan? Vas a tener mucha sintomatología neurológica, te va a doler la cabeza, te puedes desmayar, comienzas a ver doble, comienzas a ver borroso, no puedes hablar bien, pierdes el equilibrio y un sinnúmero de cosas que ustedes ya aprenderán. Cuando está bajo el sodio pasa lo contrario, las células comienzan a hincharse porque tienes poco sodio y esto también puede llevar a trastornos en las células del que especialmente en el sistema nervioso central, que es lo que más afecta cuando hay estos cambios electrolíticos, porque las neuronas son muy, muy, muy sensibles. Entonces, tú vas a tener como resultado, ¿qué cosa? Sintomatología, clínicamente el paciente se pone mal, se pone enfermo, tiene alteraciones neurológicas. Los transportadores, por ejemplo, estos de glucosa que nosotros tenemos, es interesante entender que, por ejemplo, estos transportadores son los que permiten que en el intestino se absorban los monosacáridos, en este caso la glucosa, y en algunos otros casos la fructosa. Sin embargo, vas a necesitar tú siempre que haya sodio, y cuando la glucosa esté pasando por ahí, haya sodio. Tienen que entrar juntos. El sodio depende de la glucosa y la glucosa depende del sodio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando se han dado cuenta que cuando una persona está con infección intestinal y comienza a tener muchas diarreas, le mandan a tomar Pedialite. ¿Por qué creen que les mandan a tomar Pedialite, Oral Plus o todas esas soluciones de rehidratación oral? Y no simplemente vas y tomas agua y dices, bueno, me falta, estoy perdiendo sodio, ni sé qué, coges y le pones sal. ¿Y por qué no funcionan esas sales caseras que no están diseñadas para esto? ¿Qué creen que es lo que está sucediendo en ese momento? Cuando tú tienes un paciente, un individuo, una persona que está teniendo diarreas profusas, pierdes electrolitos. Los electrolitos no están siendo absorbidos y eso causa una diarrea osmótica en primer lugar, porque los electrolitos se van en la diarrea, que no están siendo absorbidos, y a su vez van llevando líquido, que hacen que la diarrea sea algo líquido. Pero en cambio, cuando tú, digamos que tú pones los electrolitos en el agua, lo que tú quieras, pones sodio, pones cloro, pones potasio, y te la tomas, tampoco te va a servir. Tampoco vas a tú a compensar los electrolitos perdidos, por una razón, porque quiero que vean la imagen. La imagen te está diciendo que para que ingrese sodio, tú necesitas glucosa, y para que la glucosa ingrese necesitas sodio. Por eso cuando tú leas y veas y vas a decir, ¿por qué carajos le echan sal a esta cosa que está dulce? ¿Y por qué no está tan dulce? Y dices, ¿por qué sabe tan feo? Y es por esa razón, porque necesitas darle a una persona que está perdiendo sodio, darle glucosa y sodio para que se absorban de una manera adecuada por estos cotransportadores. Esa es la razón por la cual el Pedialite y el Oral Plus saben tan feo, pero es por esta razón. ¿Sí? También es interesante saber que estos transportadores son los transportadores que se encuentran en el riñón y permiten que la glucosa se reabsorba. Siempre, siempre, siempre la glucosa se reabsorbe. Toda la glucosa se filtra y esa glucosa, toda esa glucosa debe ser reabsorbida. Entonces tú nunca deberías tener en la orina glucosa, jamás, 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 jamás. Pero en los diabéticos, ellos tienen mucha glucosa en sangre. Entonces cuando toda esta glucosa se filtra, debe el riñón
volver a reabsorber esa glucosa a través de los cotransportadores de glucosa-sodio que se encuentran ahí y llevar la glucosa de nuevo. Y dices, bueno, ya la reabsorbe y entra de nuevo a la sangre. Claro que es un problema que esté en la sangre, pero ya la reabsorbiste, entonces no debería haber en la orina. El problema es que acuérdense de lo que pasaba con las proteínas transportadoras. Es que las proteínas transportadoras tienen una velocidad de difusión máxima. Entonces, cuando tienes tú una velocidad de difusión máxima, tú tienes un límite al que tú puedes transportar y tienes una cantidad limitada de transportadores. Entonces, cuando la glucosa y el sodio quieren reabsorber esa glucosa en gran cantidades que fueron filtradas por el paciente que tiene diabetes, llega un punto en el que se satura y ya no puede más. Y al no poder más, esa glucosa termina avanzando por el riñón y termina, ¿qué cosa? En la orina. Termina siendo una parte de la orina. Entonces, al paciente diabético le vas a encontrar glucosa en la orina porque los cotransportadores que tenemos aquí fueron saturados. Recuerden que este gráfico de aquí, la difusión facilitada, aplica para cualquier proteína transportadora. Y aquí, en el transporte activo, tú también estás utilizando proteínas transportadoras. Entonces, aplica el mismo principio de saturación de la proteína. Uno. Y dos, también depende de la energía. Si no tienes suficiente gradiente, tampoco vas a poder hacer un cotransporte o contratransporte adecuado, por más que la sustancia que quieras tú transportar esté en bastante cantidad. Si el gradiente no es suficiente, no vas a poder realizar contratransporte o cotransporte. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Esas son algunas correlaciones clínicas que resultan interesantes y útiles. Preguntas, chicos. Pues igual, si alguien quiere compartir algo puede también avisarnos para que active su micrófono y pues aquí lo vamos a escuchar y sería muy, muy chévere. Bueno, esas son las cosas como que puntuales y claras de todo este capítulo. Es sencillo cuando lo estudiamos así, ¿no? Hay muchas cosas técnicas y específicas que van a ver, pero la idea es que entiendan y el resto ya es cuestión de aprender y de memorizar los datos técnicos específicos. Ya con esto van a entender el capítulo es sencillo viéndolo así, no hay a dónde perderse. Unas cosas por ahí que van a encontrar y les van a decir, por ejemplo, mira, esta difusión facilitada, estas proteínas de canal, ¿son específicas o no son específicas? ¿Funcionan solo, hay una para cada uno o hay una para todo el mundo? Entonces, mis queridos amigos, van a encontrar que hay unas partes dentro de las proteínas, tanto de las de canal como las transportadoras, que son una estructura química que permite detectar una especificidad, permite detectar a una molécula específica e empieza a interactuar. Sin embargo, por ejemplo, los canales de sodio tienen cierta afinidad por los de potasio, pero minúscula.
O sea, ahí la posibilidad de que pequeñas cantidades de potasio entraran a través de un ion de un canal iónico de sodio. Pero realmente es tanta la cantidad de sodio que movilizamos que terminamos, terminamos nosotros, al fin y al cabo, solo pasando sodio, porque es tanta la cantidad que no le damos chance al potasio de que pase, pero sin embargo, se ha detectado que habría la posibilidad de que a través de los canales iónicos de otro tipo para otro ion, podríamos nosotros tener el paso de algunas sustancias. Si no hay más preguntas, chicos, espero que este capítulo les sirva para que vuelvan a repasar el capítulo de potencial de membrana, que ese nos va a llevar unas 2 horas enteras, y en ese sí vamos a necesitar que esto haya estado claro, que lo entiendan y pues puedan reflexionar, chicos. Sí, entonces si no hay más dudas en que les puedo ayudar, me pueden mandar un mensajito para coletarles en algún momento. Y ¿cuándo sucede un edema? Mónica. Mónica, el edema aparece cuando el líquido comienza a acumularse fuera de la célula, en el líquido intersticial. Para que el edema se dé, para que tú tengas acumulación de líquido fuera de la célula, obviamente tú tienes que tener un gradiente de concentración menor afuera de la célula. El edema se puede dar para que esté el líquido. Si tú tienes, ¿cómo harías tú que pase el líquido de dentro de la célula afuera de la célula? Necesitas que la concentración de este soluto fuera de la célula sea mayor, de tal manera que el líquido comience a concentrarse afuera. Los pacientes con alteraciones de electrolitos, como aumento del sodio, tú vas a tener edema. El paciente va a edematizarse porque vas a comenzar a ver cómo el sodio comienza a jalar agua al líquido intersticial y al líquido intravascular, y eso te lleva a edema, siempre y cuando las concentraciones afuera sean mayores. Otras personas que te pueden hacer edema, pero no es muy poco significativo, es las personas también diabéticas, cuando están en una crisis aguda. Ellos aumentan tanto los niveles de glucosa, que la glucosa es un soluto con capacidad osmolar, pero no tan poderoso como el sodio, que termina jalando agua. Ellos generalmente se deshidratan, pero no hacen edema porque todo ese aumento de concentración de agua y de glucosa va al riñón y termina eliminándose el agua con la glucosa. Entonces comienzan a orinar mucho. Entonces ellos casi no hacen edema. Es muy poco, es muy difícil que hagan edema, pero es la misma lógica. De ahí generalmente el edema responde más a las fuerzas de Starling, a las fuerzas que mantienen el balance tanto fuera como dentro de los vasos, en lo que hablamos de la presión oncótica o coloidosmótica, como le quieran llamar, cuando hablamos de la presión hidrostática. Ahí nosotros vamos a darnos cuenta que son estas fuerzas las que nos dicen y realmente nos van a permitir a nosotros darnos cuenta dónde queda el líquido si las presiones cambian. Cuando tú bajas las proteínas dentro de la sangre, el líquido termina quedándose en el líquido intersticial y se genera edema. Siempre que esté en el líquido intersticial el líquido, se vuelve edema cuando se acumula el líquido ahí. Entonces eso es más fácil explicarlo, más que de la concentración, solo es este ejemplo, el del sodio, el que te puedo dar y te puede ayudar a entender el edema desde este punto de vista, porque el resto de edema vamos a estudiarlo cuando nosotros hablemos de circulatorio. En circulatorio va a ser más claro explicar el edema porque ya vamos a hablar de fuerzas de Starling y del equilibrio que existe entre los vasos, las presiones que hay dentro del vaso y fuera del vaso. Sí, del vaso sanguíneo, no del vaso del órgano. Ajá. De ahí el ejemplo de la hiponatremia es el ejemplo más claro. Perdón, de la hipernatremia es el ejemplo más claro de cómo un paciente se puede edematizar. Generalmente esto causa más un edema cerebral en los pacientes, la hipernatremia. La hiponatremia también genera edema cerebral. Sí, eso, chicos. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas,
pueden mandarme un mensajito. A veces no respondo, pero ya voy a revisar los mensajes que están y vamos a continuar la siguiente clase. Voy a ver, tengo pendiente el videito que les debo, voy a ver si hago un video en el que les pueda explicar esto y puedan revisar en casa, para que ahorren su tiempo y puedan ver cuando puedan. Entonces en eso estamos conversando, chicos. Si no hay más dudas y preguntas, sí, espero que haya quedado claro el capítulo. Bastante simple esto del transporte. Los datos técnicos los irán aprendiendo con el tiempo. Ahorita no me voy a matar hablando de cuáles son las concentraciones de un lado, del otro, de cuáles son el logaritmo que permite predecir el paso de la difusión. No, no, hay muchas cosas que realmente no tiene sentido verlas ahorita, porque esas son cosas que ustedes las pueden leer y pues son más de memoria. ¿Sí? Bueno, chicos, si no hay nada más en el que les pueda ayudar, ha sido un gusto saludarles el día de hoy. Perdonen que he estado un poco apagado porque he estado postguardia y todo un turno duro, bien feo, y espero que les vaya muy bien. ¿Sí? Cuídense mucho, chicos. Buen día. Cuídense un montón.